1965 Estados Unidos entra en guerra. Entra en guerra directamente con un casus belli, pero que es impresentable, por así decirlo. El casus belli es la causa que hace iniciar la guerra, el cual es lo que vos alegás para decir, yo entro en guerra porque pasó este hecho preciso. Una especie de ataque fingido. Los norteamericanos fingieron un ataque a uno de sus barcos que estaba por ahí. Hicieron un espectáculo radial diciendo, sí, no, nos están atacando, acá viene un montón de vietnamitas, nos están atacando, mira apoyo aéreo, o sea, toda una puesta en escena, una producción completamente inventada, no estaba pasando absolutamente nada. Es más adelante fuentes del propio gobierno de Estados Unidos, después de que terminó la guerra, van a decir que sí, que en realidad no había pasado nada de eso. Entonces, como atacaron un barco, ahora tenemos derecho a ingresar en la guerra. ¿Cuál era el principal objetivo, por así decirlo? El principal objetivo es, bueno, nosotros lo vimos con la doctrina Truman, era evitar la propagación del comunismo. Se va a plantear en este caso la cuestión del efecto dominó. Plantean, ¿qué significaría este efecto dominó? Como la ficha del dominó. Vos tirás una ficha del dominó y después de una empieza a caer otra, hasta que caen absolutamente todas. Lo que buscaba hacer Estados Unidos era frenar el avance del comunismo en esta región del sudeste asiático, porque planteaba que si arrancaba por Vietnam del Sur, terminaba en todo, absolutamente todo el sudeste asiático. Recuerden siempre que estaba mucho más cerca de la base de operaciones del corazón del comunismo mundial, que era la Unión Soviética y China. Algo totalmente lo contrario que podía pasar con el caso cubano, que todavía no lo vimos, no lo analizamos. Que Cuba queda a 200 kilómetros de Estados Unidos. Es una isla que queda a 200 kilómetros de la base del capitalismo, plenamente comunista. ¿Se entiende? Bien, entonces Estados Unidos ingresa en la guerra, pero no tenía los resultados esperados. Estados Unidos pensaba que con toda su mega tecnología, con todos sus soldados, soldados propiamente norteamericanos ya, con todo su poderío, con toda su industria, con absolutamente todo, los iba a arrasar a los vietnamitas, la iba a ganar, pero de toque, la guerra. Pequeño paréntesis, la ONU, nada, absolutamente nada, ni mu, la ONU. Bien, seguimos entonces, fin del paréntesis. Entonces Estados Unidos ingresa a la guerra. El principal arma que se destaca, que anteriormente no se había utilizado del todo bien, no es que no se había utilizado del todo bien, todavía no se había desarrollado plenamente, es el helicóptero. El helicóptero te permite trasladar tropas muchísimo más rápido. No solamente tropas para atacar en lugares precisos, sino también para retirar enfermos. A vos te hieren en un determinado lugar. Antes, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, hasta que llegaban los médicos, los camilleros, te llevaban, capaz que había personas que perdían la vida por no ser tratados rápidamente. O capaz que no necesitan primeros auxilios rápidos, sino que tiene que ser llevado a un hospital ya. Entonces, con el helicóptero lo suben al helicóptero rápido y lo llevan rapidísimo al hospital. Entonces, o sea, un montón de cuestiones que los norteamericanos planteaban. Bueno, la guerra la ganamos, pero de toque, caminando. La cuestión era la siguiente. Por muchas razones, Estados Unidos no entró de lleno utilizando el 100% de su potencial. ¿Por qué? Principalmente por dos cuestiones. Por un lado, la cuestión del temor a una guerra nuclear total. Porque si Estados Unidos planteaba utilizar todo el tipo de armamento, el 100% de la tecnología, el 100% de sus fuerzas, en una base que estaba a cientos y cientos de kilómetros, a un país que no le había hecho absolutamente nada, que no tenía nada que hacer, ahí Estados Unidos le estaba dando pie a China y a la Unión Soviética para que pudieran hacer lo mismo en otros lados del mundo. Nosotros vimos, por ejemplo, estudiamos el caso de Zaire, o el caso de la República del Congo, la ex República del Congo, que actualmente se llama República Democrática del Congo. Si Estados Unidos podía actuar con todas sus armas en Vietnam, ¿por qué los soviéticos no podían actuar con todas sus armas en el Congo, por ejemplo? ¿Se entiende? Entonces, para poder evitar esta escalada que podía llegar a terminar en una crisis de misiles tremenda, en un apocalipsis nuclear, para evitar esa cuestión, algo similar a lo que por la cuestión por la cual se evitó tirar la bomba atómica en Corea, en la guerra de Corea,
Entonces por eso Estados Unidos no utilizó el 100% de sus armamentos. La otra cuestión fundamental, también recontra importante, era que esta guerra de Vietnam no era una guerra apoyada por lo que se conoce como el frente interno. Los propios norteamericanos, la persona promedio norteamericana, el ciudadano promedio norteamericano decía: ¿y qué tienen que hacer nuestros hijos o nuestros hermanos o nuestros tíos o quien sea muriendo allá por un país que no nos hizo nada? Distinto el caso de Japón, por ejemplo, estoy hablando como hablaría un norteamericano promedio. Distinto el caso de Japón, que bombardeó Pearl Harbor, bombardeó Haití, me bombardeó una parte de mi territorio. Entonces, si voy, me tocaste, listo, derecho internacional de defensa propia. Me tocaste, listo, yo puedo ir y hacer lo que sea. Porque el que la empezó fuiste vos y me atacaste a mí en mi territorio. Por esto, ¿qué hicieron los vietnamitas? No te hicieron nada. ¿Se entiende? ¿Por qué tiene que ir a morir mi hijo? ¿Por qué tiene que ir a morir, no sé, mi marido, mi papá o quien sea? ¿Por qué tiene que ir a morir allá en ese lugar que no nos hizo absolutamente nada? Solamente para que se beneficie geopolíticamente Estados Unidos o los dirigentes puedan decir ganamos una guerra. ¿Para eso vas a mandar a matar, a morir a nuestros conciudadanos, a matar a otras personas que no te hicieron absolutamente nada? Eso es una guerra válida. ¿Se entiende? Entonces el frente interno, los propios norteamericanos, también estaba muy dividida la opinión interna. Había muchos norteamericanos completamente anticomunistas, macartistas al palo, que algunos hasta se enlistaron voluntariamente para ir a pelear. A la gran mayoría no, les tocó en el servicio militar, pum, te toca y vas. Que sí, que estaban a favor de la guerra, pero la gran mayoría está totalmente en contra. Y va a ser un clic, y con esto vamos terminando, va a ser un clic lo que se conoce con el nombre de la ofensiva del Tet en el 68. La ofensiva del Tet es una especie de año nuevo, es un año nuevo vietnamita, ay Dios, no me sé la palabra, una celebración religiosa milenaria de Taiwán, milenaria como son todas las cosas del lejano oriente, como si no sé, en Europa o en África no existieran cosas, o en América no existieran cosas milenarias tampoco, pero bueno, eso es otra cuestión. Milenaria como todas las cosas del Extremo Oriente, era una fiesta, era un día en donde, una especie de año nuevo, en donde todos los guardias de Vietnam del Sur iban a estar más relajados. Entonces todas las guerrillas entre el Vietcong, esto es una pequeña aclaración, Viet Minh es el nombre, porque a veces se pueden confundir. 3 nombres, o yo cuando lo empecé a estudiar esto me confundía muchísimo. Por eso aclaro, hay 3 nombres que pueden ser parecidos y que pueden llegar a confundir. El Viet Minh es esta liga revolucionaria por la independencia de Vietnam. El Viet Cong es el ejército regular de Vietnam del Norte. Son ejércitos con su uniforme y trabajan de ser soldados. Entonces el Viet Minh, el Viet Cong y el Mekong. El Mekong es el río. Es el río más importante de Vietnam. Entonces, bueno, cerrado este paréntesis, así vamos terminando. Para este año nuevo, para esta ofensiva del Tet del 68, como los de Vietnam del Sur iban a estar con la guardia baja, celebrando, festejando, organizaron y prepararon un avance, una ofensiva, los vietnamitas del norte, y atacaron un montón de ciudades al mismo tiempo, el mismo día de la celebración del año nuevo. Hicieron un despelote bárbaro, no conquistaron ninguna ciudad, no llegaron a conquistar ninguna ciudad importante, pero causaron un lío, un temor, y los norteamericanos, después de 3 años de haber estado combatiendo, 2 años y medio de haber estado combatiendo, pensaban, listo, ya está, están a punto de ser liquidados, estamos a punto de ganar la guerra, y en esta ofensiva del Tet le demostraron a los de Vietnam del Norte que estaban más vivos que nunca. ¿Qué significa esto? Ahí no solamente muchos militares, sino muchas personas de la población norteamericana se empezó a dar cuenta que para los vietnamitas del norte era una guerra por la independencia, que no tenían nada que hacer los norteamericanos estando ahí en esa región. Entonces, cuando uno pelea una guerra por la independencia, es una guerra a muerte. Es una guerra en donde no se puede perder. Vos no podés perder. Entonces, ahí se empezaron a dar cuenta los norteamericanos que los vietnamitas estaban dispuestos a hacer todo, a sacrificar absolutamente todo, hasta su vida inclusive. De hecho, es muy importante explicar lo que fue, por ejemplo, la ruta Ho Chi Minh. En todo esto muere Ho Chi Minh, entonces el liderazgo pasa a otros grupos revolucionarios comunistas
vietnamitas. Pero a todo esto se crea una ruta que llevaba provisiones a los vietnamitas del norte que estaban en el sur, que se llamaba justamente la ruta de Ho Chi Minh. Era una ruta entre la jungla, estaba completamente camuflada, que los aviones norteamericanos trataban de bombardear con Nepal, que es un material incendiable para que se prenda fuego absolutamente todo, en lugares donde no había ninguna aldea, donde no vivía nadie, pero sabían que estaba este camino, una especie de hormiguero, una especie de camino de hormigas. Prendían fuego, destruían absolutamente toda la ruta para que no puedan llegar armas ni provisiones a los vietnamitas del norte que estaban en el sur. ¿Y qué era lo que pasaba? Automáticamente terminaban de pasar los aviones, iban todas las mujeres, todos los ancianos y todos los niños de nuevo a reconstruir la ruta de Ho Chi Minh. Y la cuestión era que este camino de Ho Chi Minh no pasaba solamente por Vietnam, sino que también pasaba por Laos y Camboya. Entonces, para poder destruir plenamente esta ruta, para llevar aprovisionamientos, comida, armas, agua, lo que sea, Estados Unidos tenía que invadir 2 países más, Laos y Camboya. Entonces, a todo esto, si tus propios ciudadanos no estaban de acuerdo que solamente invadas Vietnam, imagínate si también le decís que tenemos que invadir Laos y Camboya. Era algo completamente irrealizable, era insostenible para una democracia, insostenible. Entonces, ya en el año 68, después de la ofensiva de Tet, para el año 69, Estados Unidos empieza a retirar todas sus tropas, solamente deja a algunos de estos recomendadores, uno de estos oficiales estadounidenses que solamente aconsejaban al ejército propio de Vietnam del Sur. A todo esto, una vez que los norteamericanos retiran todas sus tropas, los vietnamitas del norte empiezan a avanzar de forma cada vez más prominente, porque claro, la Unión Soviética y China seguían dando armas, seguían dando provisiones, todo, y terminan conquistando todo el sur. Es más, cuando conquistan toda la península, cuando conquistan el sur, le cambian el nombre a la capital de Vietnam del Sur, le sacan el nombre de Saigón y le ponen el nombre de su máximo líder, que era Ho Chi Minh. Para que tengan una idea, imagínense que, no sé, que Uruguay conquista Argentina y cambia al nombre de Buenos Aires y le pone Artigas. O Argentina conquista Uruguay y le cambia el nombre a Montevideo y le pone San Martín a esa ciudad, ¿se entiende? O sea, es algo así, es algo tremendo. Y a partir de ahí sí, terminó la guerra de Vietnam, se consolidó todo Vietnam como un solo país. Obviamente, como ganaron los vietnamitas del norte, este país, dentro de la órbita de la Guerra Fría, fue un país 100% comunista.